Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Curiosidades de Zelda Skyward Sword. 1. El Zelda que cambió la espada para siempre. Muchos jugadores no lo notaron al principio, pero The Legend of Zelda Skyward Sword fue el primer juego de la saga donde cada movimiento de la espada dependía realmente de la mano del jugador gracias al Wii Motion Plus. Si movías el control hacia arriba, Link atacaba hacia arriba. Si hacías un corte diagonal, Link copiaba exactamente ese movimiento. Esto obligó a Nintendo a diseñar enemigos con patrones únicos. Por ejemplo, algunos rivales bloqueaban ciertos ángulos y obligaban al jugador a pensar antes de atacar. No bastaba con presionar un botón rápidamente como en otros Zelda. Muchos desarrolladores dijeron que crear el sistema de combate fue extremadamente difícil porque debían detectar movimientos reales con precisión. Incluso pequeños errores del jugador podían cambiar el ataque. Por eso el juego se retrasó varias veces durante su desarrollo. Nintendo quería que la espada se sintiera auténtica y no como un truco pasajero. El resultado fue uno de los sistemas de combate más diferentes de toda la franquicia. Además, este juego sirvió como experimento para tecnologías que Nintendo usaría años después en otros títulos. Muchos fans consideran que Skyward Sword fue demasiado adelantado para su época. Y curiosamente, fue el Zelda que más dividió opiniones por su control tan innovador. 2. El origen oficial de la espada maestra. Antes de Skyward Sword, la famosa espada maestra ya existía en muchos juegos de Zelda, pero nunca se había explicado realmente de dónde venía. Este título finalmente mostró su verdadero origen dentro de la cronología oficial. Al inicio del juego, Link usa una espada llamada Goddess Sword. Esa espada va evolucionando poco a poco mediante rituales y llamas sagradas. Cada mejora transforma su apariencia y aumenta su poder, hasta que finalmente se convierte en la legendaria Master Sword. Para muchos fans fue uno de los momentos más importantes de toda la saga. Nintendo quería crear una historia que funcionara como el inicio de todo el universo Zelda. Por eso Skyward Sword está ubicado cronológicamente antes que los demás juegos principales. El juego también explica por qué la espada tiene poderes especiales contra el mal. Incluso muestra la relación entre Link, Zelda y el destino que comparten. La transformación de la espada fue diseñada para sentirse épica y emocional al mismo tiempo. Muchos jugadores sintieron que estaban presenciando el nacimiento de una leyenda. Desde entonces, Skyward Sword es considerado el punto de partida de toda la historia de Zelda. Y sí, literalmente muestra cómo nació una de las armas más famosas de los videojuegos. 3. El villano inspirado en una tormenta. El gran enemigo de Skyward Sword, Girahim, se convirtió rápidamente en uno de los personajes más extraños y memorables de Zelda. Su personalidad exagerada, movimientos teatrales y comportamiento impredecible hicieron que destacara muchísimo. Pero lo más curioso es que su diseño fue inspirado parcialmente en movimientos elegantes y caóticos al mismo tiempo. Los desarrolladores querían que pareciera una mezcla entre peligro y locura. Por eso actúa de manera tan extraña durante casi todas sus escenas. Incluso sus animaciones fueron creadas para incomodar al jugador. A diferencia de Ganondorf, Girahim no busca verse imponente todo el tiempo. Nintendo quería un villano más perturbador y difícil de entender. Además, pelea usando movimientos rápidos y ataques casi coreografiados. En algunas batallas incluso puede detener la espada de Link con sus dedos. Eso sorprendió muchísimo a los jugadores cuando salió el juego. Sus expresiones faciales exageradas también fueron hechas para aprovechar el estilo artístico caricaturesco del Wii. Con el tiempo, Girahim se volvió uno de los antagonistas favoritos de muchos fans. Y aunque apareció en un solo juego principal, dejó una marca enorme en la saga Zelda. Todo porque Nintendo decidió crear un villano totalmente diferente a los clásicos de siempre. 4. El Zelda con un estilo visual oculto. Cuando Skyward Sword fue presentado por primera vez, muchas personas pensaron que sus gráficos parecían acuarelas vivientes. Y eso no fue casualidad. Nintendo mezcló elementos visuales de Twilight Princess y de Wind Waker para crear un nuevo estilo artístico. El objetivo era que el juego pareciera una pintura en movimiento.
Por eso los fondos tienen colores suaves y efectos borrosos a la distancia. Esa técnica ayudaba también a ocultar las limitaciones gráficas del Wii. Como la consola no era tan poderosa, los desarrolladores usaron el arte para hacer que el mundo se viera más grande y hermoso. Muchos escenarios fueron inspirados en pinturas impresionistas reales. Las nubes, bosques y volcanes tienen colores muy vivos para dar sensación de fantasía. Incluso la iluminación cambia bastante dependiendo de la zona del juego. Nintendo quería que cada área tuviera personalidad propia. El resultado fue uno de los Zelda visualmente más únicos de toda la franquicia. Años después, muchos fans empezaron a valorar más este estilo artístico, especialmente porque logró envejecer mucho mejor que otros juegos de Wii. Y todavía hoy hay personas que consideran a Skyward Sword como una auténtica obra de arte interactiva. 5. El juego que celebró los 25 años de Zelda. Skyward Sword no fue un lanzamiento cualquiera para Nintendo. Este juego fue creado para celebrar el aniversario número 25 de The Legend of Zelda. Por eso la compañía puso muchísimo cuidado en cada detalle de la aventura. Nintendo quería que el juego se sintiera especial para los fans veteranos. Durante el desarrollo se añadieron referencias ocultas a otros títulos clásicos de Zelda. Algunas melodías del soundtrack incluso contienen homenajes musicales difíciles de notar. La música tuvo un detalle histórico muy importante. Fue el primer Zelda principal con una orquesta completamente grabada en vivo para gran parte de la banda sonora. Eso hizo que las escenas épicas se sintieran muchísimo más emocionantes. El concierto especial del aniversario también ayudó a promocionar el juego en varios países. Muchos fans recuerdan esa época como una de las celebraciones más importantes de Nintendo. Además, Skyward Sword incluía un disco especial con música orquestal en algunas ediciones. Eso convirtió ciertas versiones del juego en objetos muy buscados por coleccionistas. Nintendo quería que este Zelda representara toda la historia de la franquicia hasta ese momento, y por eso terminó siendo uno de los juegos más importantes de toda la era Wii. Sí, el detalle secreto del idioma antiguo. Muy pocas personas notaron que Skyward Sword tiene un lenguaje antiguo oculto en varias partes del juego. Los símbolos aparecen en paredes, templos y objetos importantes de la historia. Nintendo creó este idioma para hacer que el mundo pareciera más antiguo y misterioso. Algunos fans comenzaron a traducir los caracteres poco después del lanzamiento, y descubrieron mensajes relacionados con la diosa Hylia y la historia del reino. Muchos textos no eran simples decoraciones como parecía al principio. Los desarrolladores colocaron palabras reales escondidas dentro de los escenarios. Incluso algunos símbolos comparten parecidos con alfabetos usados en otros juegos de Zelda. Esto ayudó a conectar Skyward Sword con el resto de la franquicia. Nintendo quería que los jugadores sintieran que existía una civilización antigua real, por eso el equipo dedicó muchísimo tiempo a diseñar los detalles visuales del idioma. Algunos mensajes solo pueden verse claramente usando ciertos ángulos de cámara. Eso hizo que muchos secretos tardaran años en descubrirse completamente. Hasta hoy, algunos fans siguen investigando significados ocultos dentro de esos símbolos. Y todo comenzó porque Nintendo escondió un idioma secreto dentro del juego. 7. El personaje que casi no existía, y la compañera espiritual de Link, estuvo a punto de ser completamente diferente. Durante las primeras etapas del desarrollo, Nintendo quería un acompañante mucho más expresivo y emocional, pero luego decidieron cambiar radicalmente la idea. El equipo pensó que una personalidad fría y lógica sería más original para Zelda. Por eso Fi habla como una inteligencia artificial extremadamente calculadora. Sus famosos porcentajes y análisis fueron creados para diferenciarla de personajes anteriores como Midna o Navi. Muchos jugadores la encontraron útil, mientras otros pensaban que daba demasiadas explicaciones. Aún así, Fi terminó convirtiéndose en uno de los personajes más reconocibles del juego. Su diseño también fue inspirado parcialmente en una espada elegante y estilizada. Por eso sus movimientos parecen suaves y casi musicales. Nintendo quería que todo en ella transmitiera precisión y serenidad. Incluso su voz fue creada mezclando sonidos alterados digitalmente. Eso hizo que pareciera un ser mágico y artificial al mismo tiempo. Con el paso de los años, muchos fans empezaron a apreciar más al personaje. Y actualmente Fi es considerada una de las compañeras más únicas de toda la saga Zelda. 8. El Zelda que usó música al revés. Skyward Sword tiene uno de los secretos musicales más famosos de Nintendo. La melodía principal relacionada con Zelda en realidad fue grabada al revés. Los compositores tomaron una canción importante y reprodujeron sus notas invertidas. Cuando la música se escucha normalmente parece totalmente distinta, pero al reproducirla al revés,
aparece la famosa melodía conocida por los fans de la saga. Nintendo hizo esto porque Skyward Sword representa el inicio cronológico de toda la historia. La idea era simbolizar que todo estaba comenzando desde el principio. Muchos jugadores no descubrieron este detalle hasta años después. Cuando se volvió viral en internet, sorprendió incluso a personas que habían terminado el juego varias veces. El truco musical fue planeado desde etapas tempranas del desarrollo. Los compositores querían crear una conexión secreta entre el pasado y el futuro de Zelda. Ese detalle convirtió al soundtrack en uno de los más admirados de Nintendo. Además, demuestra cuánto cuidado pusieron en pequeños elementos ocultos. Muy pocos videojuegos esconden mensajes musicales tan inteligentes dentro de sus canciones. Y Skyward Sword terminó siendo recordado por uno de los secretos sonoros más famosos de la franquicia. 9. El origen de las aves gigantes. Las enormes aves llamadas Lovewings fueron creadas para darle al jugador sensación de libertad total en el cielo. Nintendo quería que viajar entre las islas fuera relajante y emocionante al mismo tiempo. Por eso diseñaron criaturas enormes capaces de transportar personas fácilmente. Cada Lovewing tiene colores y comportamientos diferentes según su dueño. El ave roja de Link es considerada especial dentro de la historia. Los desarrolladores se inspiraron parcialmente en aves reales para sus movimientos. También mezclaron ideas de criaturas fantásticas para hacerlas más mágicas. El equipo trabajó mucho en las animaciones de vuelo para que parecieran suaves. Incluso las nubes fueron diseñadas específicamente para dar sensación de velocidad mientras vuelas. Muchos fans compararon esa experiencia con montar un dragón en un mundo fantástico. Nintendo sabía que el cielo sería una parte fundamental del juego. Por eso Skyloft y los Lovewings recibieron muchísimo trabajo artístico. Las aves también ayudaron a diferenciar este Zelda de aventuras anteriores. Hasta hoy, muchos jugadores siguen considerando el vuelo una de las mejores partes del juego. Y las Loftwings terminaron convirtiéndose en criaturas icónicas dentro de la saga Zelda. 10. El enemigo que daba más miedo de noche. Uno de los enemigos más aterradores de Skyward Sword fueron los Guardianes del Reino Silencioso. Estas criaturas aparecen durante pruebas especiales relacionadas con el espíritu de Link. Al principio parecen completamente inmóviles e inofensivas, pero todo cambia cuando el jugador rompe ciertas reglas del desafío. En ese momento los guardianes despiertan y comienzan a perseguir a Link rápidamente. La música también cambia de forma brusca para aumentar la tensión. Muchos jugadores recuerdan esas escenas como las más estresantes del juego entero. Nintendo diseñó estas pruebas para crear miedo sin necesidad de usar monstruos tradicionales. Los guardianes no hablan ni muestran emociones mientras persiguen al jugador. Eso hizo que parecieran todavía más inquietantes. El contraste entre silencio y persecución intensa fue planeado cuidadosamente por los desarrolladores. Incluso la velocidad de los enemigos fue ajustada varias veces durante el desarrollo. El objetivo era provocar presión constante pero sin volver imposible el desafío. Años después, estas secuencias siguen siendo famosas entre los fans de Zelda, y muchos todavía consideran a los guardianes como uno de los enemigos más perturbadores de Nintendo. 11. El Zelda donde Link casi fue adulto. Durante una parte importante del desarrollo de Skyward Sword, Nintendo pensó en hacer un Link mucho mayor. La idea era mostrar a un héroe más serio y experimentado. Pero el equipo cambió de opinión porque quería transmitir una sensación de aventura juvenil. Por eso el diseño final tiene una apariencia más parecida a un estudiante. Incluso su ropa fue creada para parecer un uniforme de academia aérea. Nintendo quería que Skyloft se sintiera como una comunidad llena de jóvenes aprendices. Eso ayudó a hacer más cercana la relación entre Link y Zelda. Los desarrolladores buscaban una historia más emocional y menos oscura que Twilight Princess. También querían que el personaje encajara mejor con el estilo artístico colorido del juego. Muchos bocetos antiguos muestran versiones muy distintas de Link. Algunos tenían ropa más pesada y un aspecto mucho más agresivo. Finalmente Nintendo eligió una imagen más amigable y clásica. Ese cambio terminó influyendo muchísimo en la identidad visual del juego completo. Con el tiempo, esta versión de Link se volvió una de las más queridas por los fans. Y todo porque Nintendo decidió regresar a una apariencia más joven y aventurera. 2. El monstruo que fue inspirado por una boca. Uno de los enemigos más extraños de Skyward Sword fue The Imprisoned. Su apariencia gigante y aterradora llamó la atención de muchísimos jugadores. Pero lo más curioso es que parte de su diseño fue inspirado en la idea de una enorme boca sellada. Nintendo quería que el monstruo pareciera una amenaza imposible de detener.
por eso tiene una forma tan rara y desproporcionada. El equipo buscaba transmitir desesperación cada vez que avanzaba hacia el templo. Sus dedos gigantes también fueron diseñados para hacerlo más inquietante. Muchos fans encontraron sus peleas bastante tensas por el tamaño del enemigo. Además, el monstruo reaparece varias veces durante la aventura. Eso representaba que el mal seguía intentando liberarse constantemente. Los desarrolladores modificaron varias veces su diseño porque inicialmente parecía demasiado humano. Nintendo prefirió algo más monstruoso y simbólico. La criatura también tiene relación directa con el origen del verdadero enemigo principal del juego. Por eso es una pieza importante dentro de la historia de Zelda. Y aunque dividió opiniones, sigue siendo uno de los monstruos más recordados de Skyward Sword. 3. El juego que escondía pistas en las nubes. Las enormes nubes del cielo no estaban colocadas al azar en Skyward Sword. Nintendo las usó para ocultar zonas secretas y controlar la exploración del jugador. Al principio, muchas áreas parecen totalmente vacías, pero mientras avanzas en la aventura aparecen nuevas islas escondidas entre las nubes. Los desarrolladores querían que el cielo se sintiera misterioso y lleno de descubrimientos. Por eso añadieron cofres, cuevas y minijuegos ocultos en lugares difíciles de encontrar. Incluso algunos secretos solo podían descubrirse usando objetos especiales. La famosa barrera de nubes también tiene un significado importante dentro de la historia. Representa la separación entre el mundo celestial y la superficie. Nintendo diseñó ese detalle para reforzar la sensación de vivir sobre las nubes. Muchos jugadores pasaron horas explorando el cielo buscando secretos ocultos. Algunas islas pequeñas contienen referencias a otros juegos de Zelda. Eso convirtió la exploración en una de las partes favoritas para muchos fans. El equipo quería que cada viaje por el cielo pudiera sorprender al jugador, y por eso Skyward Sword escondía muchísimo más de lo que parecía a simple vista. 14. El escudo que podía romperse para siempre. Skyward Sword fue uno de los pocos Zelda donde los escudos podían dañarse realmente durante el combate. Si el jugador recibía demasiados ataques, el escudo terminaba rompiéndose. Eso obligaba a usar los objetos defensivos con mucho más cuidado. Nintendo añadió esta mecánica para hacer las peleas más estratégicas. Ya no bastaba con bloquear ataques sin pensar. Cada tipo de escudo tenía resistencia y habilidades distintas. Algunos eran mejores contra fuego y otros contra electricidad. Incluso existía un escudo legendario extremadamente resistente llamado Hylian Shield. Ese objeto era considerado uno de los premios más difíciles de conseguir. Muchos jugadores se sorprendieron cuando descubrieron que sus escudos podían desaparecer completamente. La mecánica generó tensión constante durante varias batallas importantes. Los desarrolladores querían que el equipo del jugador se sintiera más real y valioso. Por eso también existían mejoras y reparaciones dentro del juego. Skyward Sword terminó siendo uno de los Zelda con más elementos de administración de objetos. Y todavía muchos fans recuerdan el miedo de escuchar un escudo rompiéndose en combate. 15. El Zelda que casi no tenía superficie. En las primeras ideas del desarrollo, Nintendo quería que casi toda la aventura ocurriera en el cielo. La superficie iba a ser muchísimo más pequeña que en la versión final, pero el equipo sintió que faltaba exploración y variedad de escenarios. Entonces comenzaron a crear enormes regiones debajo de las nubes. Así nacieron lugares como el bosque de Farone y el volcán Eldin. Cada zona fue diseñada para sentirse diferente a cualquier otra área del juego. Nintendo quería que la superficie pareciera un territorio salvaje y desconocido, por eso los habitantes de Skyloft casi no sabían nada sobre ese mundo. La diferencia entre ambos lugares se convirtió en parte importante de la historia. Muchos jugadores sienten que explorar la superficie transmite sensación de descubrimiento constante. El equipo también agregó acertijos ambientales para aprovechar mejor los controles de movimiento. Eso hizo que cada región tuviera mecánicas únicas y desafíos distintos. Los desarrolladores dijeron que expandir la superficie ayudó muchísimo a mejorar la aventura. Sin ese cambio, Skyward Sword habría sido un juego completamente diferente, y probablemente nunca habría tenido uno de los mundos más originales de toda la saga Zelda. Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció.